Muy bien, bienvenidos todos, todas, a nuestra clase del día miércoles 5 de mayo. Por favor, partimos colocando el presente en el chat para que quede el registro por allí. Bien. Buenos días, Renato. Noemí, buenos días. Bien, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy, para recordarles, vamos a trabajar utilizando esta herramienta del Excel para que veamos cómo las medidas de dispersión también pueden ser calculadas a través entonces de esta herramienta. Bien. Voy a compartir la pantalla. Bien, ahora sí. Para recordar un poco, nosotros en la última clase, que fue ayer, ¿cierto? Sí. Nosotros trabajamos, volvimos a ver el tema de las medidas de dispersión y aplicamos a un ejercicio más corto. Le calculamos las medidas del rango, la desviación media estándar, la varianza y la media aritmética. Bien. Tenemos por acá otro par de ejercicios que lo vamos a ver una vez que analicemos lo que les quiero mostrar ahora con el Excel. ¿Quién está trabajando o quién va a trabajar con esta herramienta? ¿Tienen cómo hacerlo? Brooks, bienvenido. Bien. Entiendo, Saraí. Entiendo, Noemi. Bien. Las personas que van a trabajar conmigo, que me van a hacer el seguimiento, ¿cierto? A través del Excel igual. Entonces, por favor, vayan colocando estos datos. Miren, copien estos datos. Estos datos son los mismos datos que hicimos en el primer ejercicio de las medidas de dispersión para las nadadoras. ¿Se acuerdan? Daniela y Bárbara. Copien esto por allí, por favor. Una columna donde copien los tiempos de Daniela, que los tienen ahí. Copien otra columna donde tienen los tiempos de Bárbara. ¿Ok? Copien esos dos datos de columnas. Una vez que los tengan ya copiaditos, me avisan, por favor. Lo demás, si quieren, no lo copien, porque estos son, yo los copié a modo para poderles explicar a ustedes. Bueno, si quieren también lo copian para que ustedes puedan calcular ahí la media aritmética, el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. ¿Bien? Vamos a empezar con este ejercicio. Yo aquí tengo dos ejercicios, que son los dos que hicimos aquí más largos. ¿Bien? Pero primero vamos a trabajar entonces con este. Así que todo aquel que va a trabajar en el Excel, todo compañero o compañera que vaya a usar el Excel, por favor empiece digitando los datos. ¿Bien? Los tiempos de Daniela, los tiempos de Bárbara. No se preocupe, Saraí, que si hacemos todo, como les voy a explicar acá, les debería dar bien los resultados, ¿bien? Profe, ¿Sí? ¿se copiaba la tabla donde dice Daniela y Bárbara solamente o la de abajo igual? Bueno, la de abajo es para otro ejemplo, pero para que partamos Ya. podemos esta nomás, ¿bien? ¿Ya la tienen copiada? Yo sí. Bien. Ahora pueden copiar esto para que lo calculemos. Mire, escriben ahí en una celda media aritmética, escriben rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Luego en las dos columnas siguientes pueden escribir en una parte arriba y en la Daniela y en la otra parte Bárbara para identificar cuáles son las medidas de cada una de ellas. Como nosotros ya las calculamos, aquí vamos a verificar que nos dé igual. Mientras van copiando, yo les voy a hacer un pequeño resumen acá de lo que es esta herramienta para todo aquel que tal vez nunca la ha trabajado.
Yo sé que hay más de uno de ustedes, a lo mejor sí la han usado, ¿cierto? Porque a través de esta herramienta ustedes pueden hacer gráficos, pueden hacer tablas de datos, pueden hacer las tablas de frecuencia. Muchas cosas pueden hacer con esta herramienta de Excel. Pero por si acaso les voy a mostrar, esta herramienta tiene una barra de tareas en la parte superior, ¿cierto? Que dice archivo, inicio, insertar, diseño, fórmulas, datos, revisar y vista. Bien. Ahora yo estoy ubicado en la opción de inicio. Allí yo tengo para escoger un tipo de letra, tengo para colocar el tamaño de la letra, tengo para darle color al fondo, ¿cierto? Que es aquí en este barril. Tengo para darle color a la letra, que es en esta letra con esa raya roja abajo. Tengo para colocarle negrita, cursiva y subrayado. Puedo ingresar aquí, ¿cierto? Darle algunos formatos, vean. Pero poco a poco lo vamos a ir trabajando. Luego hay una barra. Si ustedes observan ya la hoja como tal, esta hoja viene dividida en cuadrículas. Entonces, esta parte de arriba que estoy marcando ahora, donde están las letras, vean ustedes que hay una cantidad de letras aquí, A, B, C, D, bueno, esto va a ir hasta el infinito prácticamente. Esas letras, cada una de ellas está ubicada en una columna, ¿ven? Forman columnas, 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 columnas. Y así como se forman columnas, también se forman filas, mire. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, también están numeradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Excel trabaja en posición de celdas. Por ejemplo, si yo me ubico en la palabra datos, allí estoy trabajando en dos celdas. En la celda C y D, en la columna C y D, pero en la fila 5. ¿Ven? Si yo me ubico, por ejemplo, en el nombre que dice Daniela, Daniela la tengo ubicada en la columna C y en la fila 6. O sea, está ubicada en C6. Y si se dan cuenta, mira, aquí lo acabo de subrayar en azul, ahí me la marca, ¿cierto? Entonces, ahí en esa parte que está aquí en azul, en esta esquina superior izquierda, ahí me va diciendo, cada vez que yo me paro en una celda, me va diciendo qué celda es, qué celda es, qué celda es, ¿ven? Y así es que trabaja el Excel. Kiara, bienvenida. El Excel va a ir trabajando según la posición donde yo tenga el término. Pero además de esto, ustedes observen que aquí, esta franja que ustedes ven súper larga, ¿cierto? Yo ahí puedo escribir todo lo que yo quiera, miren. Puedo escribir todo lo que yo quiera y eso es ahí reflejado en la celda donde yo esté ubicado. Bien, pues ahí en esa posición, en esa franja que acabo yo de colocar esas F y esa G, ahí voy a ir ingresando las fórmulas que me van a permitir a mí calcular los datos. Bien. Ahora, voy a empezar entonces trabajando la media aritmética para Daniela. Recuerden ustedes que la media aritmética, la fórmula de esta media aritmética, a ver, déjenme ver si le puedo insertar por acá un texto. Por acá. Recordar que la media aritmética estaba representada como una ecuación, ¿cierto? Que decía que yo debo sumar todos los valores de x, x1 más x2 más puntos suspensivos, x(n), ¿cierto? Y una vez que yo sumara todos esos datos, los debía dividir entre quién. ¿Recuerdan? ¿Entre quién dividía? Para calcular la media aritmética, ¿entre quién debía dividir una vez que sumara todos los datos? En los datos que hay, por ejemplo, n, si no me equivoco, se decía. Eso, así tal cual, ¿ven? Entre n, donde n es la cantidad de datos. Como nosotros ya hicimos este ejercicio, nosotros ya tenemos la respuesta por allí. Así que presten atención cómo lo hago con Excel. Siempre que voy a colocar una fórmula en Excel, debo partir colocando igual, ¿cierto? El igual ustedes lo ubican en el teclado de sus computadores, generalmente en la letra 0 en la parte de arriba. Recuerden que nosotros tenemos dos componentes numéricos. Muchas veces unas computadoras tienen un teclado numérico al lado derecho y otras tienen los números arriba. Bien. Si ustedes se ubican en los números que están en la parte de arriba, en el 0 está el igual.
El igual ustedes lo sacan generalmente con la tecla que es Shift, que es una flechita hacia arriba, y luego le dan al 0. Y allí se obtiene el igual. ¿Ven? Ya yo lo escribí. Vean que también me aparece aquí en la barra de las fórmulas, ¿cierto? El igual. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Genial. Ahora, el Excel, la media aritmética, lo llama promedio, que es el sinónimo, ¿cierto? Recuerden que lo habíamos dicho, que una media aritmética es un promedio. Así que entonces yo voy a escribir la palabra promedio. Promedio. ¿Bien? Génesis, bienvenida. Dejen el presente en el chat los que ingresaron un poco tarde. Entonces ahora observen que una vez que yo escribo pron, el de una vez me busca aquí las opciones que tengo. De una vez me da la primera opción que es promedio y vean que aquí hay una frase que me indica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace ese promedio? Y dice, devuelve el promedio media aritmética, fíjese que es la misma, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. ¿Bien? Bien, ¿qué quiere decir? Que esa es la que yo voy a usar, porque ahí, de hecho, entre paréntesis me marca que me devuelve la media aritmética. El promedio tiene muchas otras opciones. Por ejemplo, promedio.si. Si ustedes leen la leyenda del promedio.si, dice, busca el promedio media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio. Esto es cuando, por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos. Voy a decir que estamos estudiando el color de cabello del curso. Entonces yo digo que hay 3 personas con cabello negro, 4 con cabello rubio, 5 con cabello morado, 6 con cabello blanco y así. Entonces yo le puedo también pedir a él que me calcule el promedio de los que tienen el cabello morado, por ejemplo. ¿Ve? El Excel me hace todo eso. Pero para este caso nosotros vamos a utilizar el primero, que es el que me da el promedio aritmético de un conjunto de datos. Lo selecciono dándole doble clic. Ya. Una vez que yo le doy doble clic, vean que ya me aparece promedio y un paréntesis abierto. Y aquí me dice que debo escoger los números, ¿cierto? Entonces, como yo estoy trabajando con Daniela, vean lo que yo hago. Ubico el cursor en el primer número y observen que aparece como en línea punteada. Así que vuelvo a dar clic en ese mismo número y lo mantengo sostenido y arrastro hasta el último dato de Daniela que yo quiero estudiar. ¿Ven? Ahora me quedó todo el conjunto de los datos de Daniela allí seleccionados. Una vez los tengo allí seleccionados, le doy Enter. Y automáticamente vean que me dio el promedio, ¿cierto? ¡Qué maravilla! Y si este promedio me dio 63,4. Recuerden que cuando nosotros calculamos el promedio, cuando lo hicimos de forma manual, también nos dio el mismo resultado, 63,4. ¿Ven? ¿Cómo van? ¿Lo hicieron? ¿Les está dando igual? A mí sí me dio lo mismo. Muy bien. Genial. Ahora, yo tengo que calcular también el promedio. Muy bien, Noemi. Tengo que calcular el promedio de Bárbara. Hago lo mismo que hice para Daniela. O me puedo ubicar donde ya hice el promedio, ¿cierto? Ah, Kiara, no. Esta planilla ustedes no la tienen, ¿ya? Les toca que la creen. Ahí le toca que abra usted una hoja de Excel y copie los datos. Bien, copie los datos. Una vez que tenga los datos, empezamos a trabajar. Eso fue lo que hicimos. Pero yo no les envié la planilla. Bien. Entonces, ¿cuáles son los datos que tiene que copiar Kiara? Estos datos. Primero. Bien, esos datos. Y una vez que los tenga, me avisa y volvemos a explicar cómo calculamos el promedio. Bien. Para calcular el promedio de Bárbara, hago el mismo procedimiento. Le doy igual, escribo promedio y selecciono entonces ahora los datos de Bárbara. Esa es una opción, ¿cierto? Que es la que ya les mostré. Pero el Excel es tan inteligente que él me puede calcular el promedio de Bárbara simplemente yo ubicándome en este cuadradito que está aquí en la celda y arrastrándolo hacia Bárbara, mire. Inmediatamente me da el 63,4. ¿Ven?
Justo me dio el promedio de Bárbara. ¿Eran iguales a aquellos promedios? Sí, lo recuerdan, que nos dio el mismo promedio. Y hay algo muy importante para que vean que Excel, no, para que ustedes no piensen que, pero fue que Excel entonces copió el mismo dato. No. De hecho, no, porque si ustedes observan aquí arriba, él sacó el promedio entre C7 y 11.7 para Daniela. Y efectivamente esos son los datos de Daniela. Ahora, si yo me ubico en la, si yo me ubico en la celda de Bárbara, vean que para Bárbara él le calculó de D7 a D11. ¿Ven? Separó cada conjunto de datos según lo que yo quería. ¿Ven? ¿Se entiende esto? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Lo corrieron así o hicieron con la fórmula? De cualquiera de las dos formas está bien hecho. ¿Cómo les fue? ¿Cómo va, Kiara? ¿Lograron calcular el promedio de, o la media aritmética de Bárbara? Sí. Bien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Hicieron la fórmula o lo hicieron así corriendo la fórmula a la derecha? Yo usé la fórmula. Ah, muy bien. Muy bien. Observen que vean, yo les voy a poner aquí un ejemplo para que vean lo que pasa aquí. Si yo aquí en Bárbara vuelvo y corro la fórmula a la derecha, no me va a dar nada. ¿Ve? Me dio un error. Div 0. Una división entre 0, que eso quiere decir que es un error matemático. ¿Y por qué me dio error? Porque Excel está haciendo el promedio correlativo desde la celda D7 a la derecha. Y pues ustedes observen que en la celda E ahora no hay nada, ¿cierto? No hay nada. Allí no hay nada. Pero si yo le empezara a dar valores a esto, pues me va a dar un promedio allá. ¿Ven? Porque ya apliqué la fórmula. ¿Notaron eso? Eso es simplemente como una demostración. Pero esto lo vamos a quitar de aquí porque no estamos trabajando con eso. Entonces, muy bien. Ahora viene algo aquí también interesante. Vamos a ver cómo calculamos el rango. A ver. ¿Quién recuerda cómo se calculaba el rango? ¿Alguien que recuerde cómo calculamos el rango? ¿Ninguno lo recuerda? Se sumaba el número mayor con el... No, se restaba el número mayor con el número menor. Muy bien, voy a escribir M mayor menos R. Voy a escribirlo así mejor. El R mayúscula, que vamos a decir que es el menor, menos el R minúscula, que es el menor. Muy bien, así se calculaba el rango. Tomaba... perdón, este es X. La X mayor o más grande y le restaba la X más chica. ¿Bien? Así se calcula el rango. Bueno, resulta que el Excel para el rango como tal no tiene fórmula. Es lo único que no la tiene. Pero sí me da algunas opciones de calcularlo. ¿Y cuáles son esas opciones? Bueno, como yo sé que es una resta del del número mayor del rango, restándole el número menor, entonces yo voy a tener que seleccionar el valor máximo en ese conjunto de datos de Daniela. Y voy a tener que seleccionar el valor mínimo y restarlos. ¿Bien? Y para eso que yo tengo estas dos columnas acá que ustedes ven, que dice B max y B mínimo. Porque una es valor máximo y el otro es valor mínimo. ¿Bien? ¿Cómo voy a sacar yo el valor máximo de Daniela? Recuerden que siempre debo colocar el igual. Igual, y escribo la palabra max. Y ahí me la da. ¿Ve? Max. ¿Qué dice la función max? Dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Bien. Así que si yo le doy doble clic y lo selecciono, luego me pide que le dé los argumentos, o sea, el conjunto. Me ubico en los datos de Daniela, selecciono sus datos todos completos, como ya les dije, clic sostenido, le doy Enter y vean, me dio el valor máximo. Si como son poquitos datos, yo puedo revisar.
Ah, efectivamente el 68 es el dato más alto, ¿sí ven? Genial. Así que hago lo mismo para obtener el valor mínimo, ¿cierto? Igual, si con el max encontré para buscar el valor máximo, ¿qué debería escribir para encontrar el valor mínimo? ¿Qué creen ustedes? Min. Muy bien, min. Y ahí está, min. Dice, vean que no importa que yo escriba min en minúscula, ¿cierto? No importa porque igual el Excel me lo busca. Y cuando escribo min dice que esto me devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Así que le doy doble clic allí y selecciono otra vez los datos de Daniela porque estoy revisando solo los datos de Daniela y le doy Enter. Bien. Si yo revisara manualmente, efectivamente el 58 es el dato más bajito. Bien. Entonces ahora háganlo ustedes, por favor, para Bárbara. ¿Cuánto les da el dato más bajo de ver? Miren que yo lo voy a arrastrar. Profesor, ¿Sí? me perdí. ¿Cómo se sacaba el número mayor? Ya. Vamos a hacerlo con la fórmula para Bárbara. Bien. Voy a escribir con el teclado la letra igual. Perdón, el símbolo igual, ¿cierto? Y una vez que coloco el igual, escribo la palabra max, M-A-X, más de máximo. Y entonces vea que automáticamente el Excel me lo bota acá en azul, máximo, ¿cierto? Máximo. Si doy doble clic en él de una vez me pide que yo le introduzca los argumentos o el conjunto de datos donde él va a buscar el máximo. ¿Cuál es ese conjunto de datos? En este caso es para Bárbara, así que selecciono todos los datos de Bárbara y le doy Enter. Y automáticamente me va a buscar el dato más alto para Bárbara, ¿cierto? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí entendí. Muchas gracias. Bien. Así que hago lo mismo para ubicar el dato más pequeño de Daniela. Pero ahora no escribo máximo, ahora escribo mínimo. Bien. Así que le doy igual y escribo min. Y aquí está, min. Doble clic y selecciono el conjunto de datos de Bárbara. Y le doy Enter. Y entonces obtengo el número más bajo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta ahora? Tenemos los valores máximos, los valores mínimos. ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Bien. Si tenemos estos valores ya, entonces ahora sí puedo calcular el rango. ¿Y cómo calculo el rango? Simplemente haciendo la resta. Me ubico en la casilla donde yo quiero ubicar el rango y le doy igual. Igual. Como yo sé que la fórmula es el valor más grande menos el valor más pequeño, entonces vean lo que yo hago. Selecciono allí donde dice Bmax para Daniela, ¿cierto? Vean que quedó con línea punteada y aquí en la fórmula me arroja la posición. Está en la columna K, celda 7. ¿Bien? Y me voy al teclado y busco donde está la letra de resta. Aquí está, la letra menos. Entonces ahora selecciono la otra celda donde está ubicado el valor mínimo, que es 58 para el caso de Daniela. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Que esto me quedó K7 menos L7. Bien, allí me va a restar entonces el 68 menos el 58. Le doy Enter y me da 10. Y ese era el rango, ¿cierto? ¿Lo hicieron? ¿Podría hacerlo de nuevo, profesor? Por favor. Por supuesto, lo voy a hacer con Bárbara. Lo primero, siempre es colocar el igual, ¿ok? El igual. Ahora, repito, como el rango no tiene una fórmula prediseñada en Excel, yo tengo que hacerlo así, en estos dos pasos. Así que coloco igual y ahora selecciono el valor máximo de Bárbara. Le doy clic ahí donde esté el valor máximo de Bárbara, que es 70. Entonces le doy clic ahí en 70, ¿cierto? Ya le di clic en 70. Luego busco en mi teclado del computador donde tengo la letra menos. Deben haber los símbolos por allí donde tengo multiplicación, división, suma. Debe haber una letra que es menos para restar, ¿cierto? Una vez que ubico la letra menos,
ahora debo seleccionar el dato más pequeño de Bárbara, o el valor mínimo, que en este caso es 50. Le doy clic ahí. ¿Ven? Entonces ahora ustedes observen que la fórmula me quedó como que igual a K8 menos L8. Pero ¿quién está en la posición K8? En la posición K8 está el valor máximo de Bárbara y en la posición L8 está el valor mínimo de Bárbara. Quiere decir que está haciendo la resta. ¿Ya? Ahora le doy Enter para que él pueda procesar esos datos. ¿Ahora sí? Sí, profesor, ahora sí entendí. Gracias. Muy bien, ¿le está dando igual? ¿Tenemos el mismo rango? Sí, me está dando lo mismo. Genial, ¿ven? Y esto fue exactamente lo que nosotros hicimos de forma manual. El rango nos dio 10 para Daniela, nos dio 20 para Bárbara. La media aritmética nos dio 63,4 para ambas nadadoras. ¿Bien? Muy bien. Después de esto viene el cálculo de la desviación media. La desviación media decía que era igual a ¿qué? ¿Quién lo recuerda? Debía yo colocar dentro del valor absoluto, ¿recuerdan? El valor de X, de cada valor de X, menos el valor de su media aritmética o de su promedio. Voy a colocarle aquí media aritmética porque no, como se dificulta para colocar ahí la X. Y todo eso tendría que estar dividido entre la cantidad de datos n, ¿cierto? Esa era la fórmula. Bien. La desviación media entonces la voy a calcular como cada dato de X le voy a restar la media aritmética y después esa diferencia, como está entre un valor absoluto, me va a arrojar siempre un número positivo. Y además le debo dividir entre la cantidad de los datos. Bien, eso era de forma manual. Era un procedimiento es un procedimiento largo que uno se puede confundir. Pero aquí el Excel sí tiene la fórmula para hacerlo. Y es muy sencillo y lo vamos a ver ahora. Me ubico en la celda donde yo quiero que me quede el resultado. Le doy igual. Y voy a escribir desviación. Como si fuera a escribir desviación. Pero escribo desb. ¿Cierto? ¿Por qué desb? Porque la primera des hasta la letra B significa desviación. Y luego la E empieza con la abreviatura estándar. Ahora aquí hay una cosa muy importante. Si yo me ubico en la primera opción de fórmula que me da, ahí dice desvex.m. Y esto dice que calcula la desviación estándar en función de una muestra. En función de una muestra. La otra opción dice desvex.p. Calcula la desviación estándar en función de la población total. Total. Bien. Si yo me ubico en la siguiente, desvex.ta, aquí ya me arroja valores lógicos, verdaderos o falsos. Así que yo me tengo que centrar en las dos primeras, desv.m o desv.p. ¿Cuál debo elegir? Bueno, recuerden los conceptos de muestra y población, ¿cierto? Nosotros por allí en una oportunidad dijimos que población es cuando es todo el conjunto de los datos. Y la muestra es cuando se toma una pequeña parte de todo ese conjunto de datos, ¿cierto? En este caso, Daniela y Bárbara, ¿serán esos datos su población total o será solo una muestra? ¿Qué creen ustedes? Esto es lo único que hay que tener claro acá. Y estamos hablando de que esa es la población total, ¿cierto? Porque esos son todos los datos que ellas tienen. No tienen más datos. Ahora, si a mí me hubiesen dicho, por ejemplo, en el enunciado del problema, Daniela y Bárbara tienen 50 datos. Perdón. Pero de esos 50 datos, solo vamos a tomar estos 5 como muestra. Ahí fuera cambiado la cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí sí ya me hubiesen dicho que era una muestra. Pero como para este ejercicio estamos trabajando con la población total, yo debo escoger entonces esta opción, la que dice desvex.p. Bien. ¿Les queda claro por qué tomar esta opción?
de fórmula? ¿Claro sacado, no? A mí no, profe. ¿Perdón? A mí no me quedó claro, lo puedo explicar de nuevo. Por supuesto. Repito. Vamos a calcular la desviación media. La desviación media, la fórmula que nosotros hemos utilizado de forma manual, era esta fórmula que decía, la voy a buscar por acá para que no tengamos, por acá, aquí no. Acá, ¿cierto? La desviación media, si ustedes observan, ella decía que yo debía restar cada valor de X menos la media aritmética dentro de un valor absoluto. Y una vez que yo lograra estas diferencias, debía restarlo entre n, que era la cantidad de datos totales. Bueno, en este caso, todo eso lo hace internamente el Excel. Todo lo hace internamente el Excel. ¿Y dónde ubico yo la fórmula para poder calcular la desviación media? Le doy igual como hemos hecho anteriormente. Le damos igual. Y escribimos la palabra desb hasta la B. Como si fuéramos a escribir desviación. ¿Cierto? Lo abreviamos hasta allí. desb. Observen que se me desplegan una lista de opciones. Una lista de opciones. Entonces, la desviación media me presenta dos opciones importantes. Una, cuando es el promedio para la muestra, y la otra, cuando es para la población. ¿Bien? Entonces, repito, me da dos opciones de desviación estándar media. Una, cuando estamos trabajando con una muestra, y otra cuando estamos trabajando con una población. ¿Qué resulta acá? Resulta que la desviación o la población como tal es todos los datos que yo tengo. Bien, les voy a poner un ejemplo. Yo digo, bueno, en el cuarto medio C tengo 39 estudiantes. Bien. Esos 39 estudiantes son toda la población que yo voy a estudiar, porque son todos, ¿cierto? Así que si yo digo, no, yo no quiero estudiar toda la población porque son muchos, así que yo solamente voy a tomar 15 estudiantes. Entonces, esos 15 estudiantes que yo estoy tomando, se les denomina muestra, ¿ven? Porque es una pequeña parte o una significativa parte, más bien, de la población. ¿Se entiende esto ahora? Ahora sí, profe. Claro. Entonces, repito. Daniela y Bárbara tienen 5 datos nada más, ¿cierto? 5 datos nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que esos son todos los datos que ellas tienen. No tienen más. Ahora, si en el enunciado de ese problema me hubiesen dicho a mí, Daniela y Bárbara tienen 60 datos, pero nosotros vamos a evaluar solo estos 5 datos. Ah, si el problema hubiese dicho eso, entonces ya yo analizo y digo, ah, quiere decir que están trabajando con una parte de los datos, no con todas. Y si es una parte de los datos, se refiere a la muestra. ¿Bien? Muy bien. Entonces, todo eso que yo les acabo de explicar es cuando nosotros queremos calcular la desviación estándar, ¿cierto? Mire, esta que está aquí, desviación estándar. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo que a mí se me pasó por alto y menos mal que me preguntaron que explicara de nuevo porque ya se los estaba diciendo de forma equivocada. La desviación estándar que yo les acabo de explicar, que se difiere si es una población o si es una muestra, es muy diferente a la desviación media, ¿correcto? No sé si ustedes notaron allí esa interpretación que yo les di, pero todo lo que yo les acabo de explicar es el concepto de población o muestra cuando yo quiera calcular la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar. Pero ¿qué sucede? En este caso yo estoy calculando es la desviación media. ¿Lo notan o no? A ver. Tal vez se me enredan ustedes acá. Voy a volver a proyectar esto. Vean, nótense acá. La desviación media, que es la que nosotros definimos como D sub M. Recuerden que ustedes presentaron un ticket sobre esto, ¿cierto? Y esta es lo que hace referencia a la desviación media. ¿Y por qué se llama desviación media? Porque esa desviación
está calculada, ¿cierto? A la media aritmética, a la desviación que tiene cada punto con respecto a su media aritmética. Así es, ¿ya? Repito, la desviación media hace referencia a qué tan desviados están los datos del conjunto que estoy estudiando respecto de su media aritmética. Esa es la desviación media. Y todo lo que yo les estaba explicando hace un momento en la plantilla de Excel está referido a este dato de acá abajo. Desviación estándar, que son dos cosas muy diferentes. Bien, son dos cosas muy diferentes. No podemos confundir entonces la desviación media con la desviación estándar. ¿Por qué me devolví para acá y les expliqué esto ahora? Porque resulta de que yo les estaba dando a ustedes la explicación de la desviación estándar, ¿cierto? Pero en realidad lo que yo estoy calculando ahora para Daniel y para Bárbara es la medida de dispersión que se llama desviación media. ¿Bien? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Por lo tanto, si yo quiero calcular la desviación media, no me va a servir por ahora esa fórmula de desviación de desvex.m ni la de desvex.p que tengo allí. No sé si me están entendiendo. Yo sí, profe. Bien. Yo sé que no todos están trabajando con el Excel porque están conectados de su computador. Pero chicos, recuerden que esta clase queda grabada. La idea de esta asignatura es que ustedes también tomen las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y lo apliquen para facilitar su trabajo. Así que tal vez en algún momento hagamos alguna actividad donde ustedes van a tener que hacer algo similar a esto y después enviarlo para poder revisar. ¿Bien? Así que dicho esto, presten atención acá. La desviación media la tengo que calcular con esta fórmula que tengo acá, la que se llama DESPROM. DESPROM. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la leyenda, esto me dice que devuelve el promedio de las desviaciones absolutas. Recuerden que la desviación media, la fórmula está dentro de valores absolutos. De la medida de los puntos de datos, los argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contienen números. ¿Ok? Así que, ¿qué voy a seleccionar yo para poder calcular la desviación media? Escribo con el teclado igual y selecciono esta opción, DESPROM. Bien. Si le doy clic allí, ahora me pide que seleccione los datos a los cuales yo les quiero calcular esa desviación media. ¿Cuáles son los datos? En este caso los de Daniela, clic sostenido, y le doy Enter. Bien. Y ahora sí, me da la desviación media como tal. 2,72. Si yo quisiera comparar, bueno, revisemos el ejercicio de Daniela. ¿Cuánto le dio la desviación media? Mira, aquí está, 2,72. ¿Ven? Exactamente el mismo dato. Quiere decir que estamos bien, vamos bien. ¿Lo hicieron ustedes, los que están trabajando con Excel? Sí. ¿Les dio igual? Sí. Yo lo estoy haciendo. Muy bien. Entonces ahora calculemos esa misma desviación PROM para Bárbara. Hago lo mismo. Igual, escribo desv y selecciono aquí, desviación PROM. ¿Cierto? Y ahora selecciono los datos de Bárbara. Doy clic en Enter y me da el resultado. 5,52. Revisemos acá donde trabajamos con los datos de Bárbara. Bárbara, nosotros trabajamos con Bárbara por acá. ¿Cuánto nos dio nosotros la desviación media para Bárbara? Nos pasamos más arriba, era. Aquí. Vamos a buscar 2,72. Estos eran los datos de Daniela. Déjeme buscar para que revisemos el resultado. 5,52 parece que nos había dado, ¿cierto? Aquí está. 5,52. Y es el mismo dato, justo el mismo dato que acabamos de calcular acá. ¿Ven? Desviación media quiere decir que estamos coherentes con los cálculos, ¿bien?
porque la idea es de que lo hicimos primero manualmente para después comparar nosotros acá y verificar que nos diera lo mismo. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna duda, preguntas referentes al manejo del Excel y sus fórmulas? Yo tengo duda, profe. ¿Dónde? En lo último, ¿qué dijo? Ah, ya. ¿Cómo se calcula este? ¿La desviación? Sí. Bien, vamos a repetirlo. Recuerden que el concepto de la desviación media, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, la fórmula de la desviación media era esta. Acá tenemos lo voy a agrandar. La fórmula para calcular la desviación media está representada de la siguiente forma. Me dice que yo debo, aquí lo voy a encerrar con rojo, que yo debo restar cada valor de la X menos la media aritmética y luego dividirlo entre la cantidad de datos, ¿cierto? Pero esto va a estar dentro de un valor absoluto, porque siempre me va a dar positivo. Esa es la fórmula general. Ahora, esta desviación está calculada con respecto a la media, ¿cierto? A la media. Por lo tanto, cuando yo utilizo el Excel, debo seleccionar la fórmula que el Excel me brinda y se llama DESPRON. Esto ustedes lo pudiesen copiar como tipo tics en sus cuadernos, que la desviación media en Excel se calcula como DESPRON. Este nombre que tenemos aquí, DESBPROM, DESPRON. ¿Bien? ¿Por qué esa? Porque esa es, según la leyenda que ustedes ven acá, la que me devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media, ¿cierto? Entonces, cuando me dice absolutas, quiere decir que es la que va a ir dentro del valor absoluto. No voy a tomar entonces el signo. Así que yo debo dar doble clic en esa opción. Repito, para la desviación media debo trabajar con la desviación PRON, o la DESPRON. Bien. La selecciono. Y luego aquí me dice que debo seleccionar los números donde se va a calcular esa desviación. ¿Cuáles son esos números? Pues esos números son los datos de Daniela. Así que debo seleccionar esos datos de Daniela. ¿Bien? ¿Claros ahora sí? ¿O todavía quedan dudas? Es más que nada manejo de fórmulas en Excel, ¿cierto? Si yo lo quiero hacer para Bárbara, tengo que hacer exactamente lo mismo. Coloco con el teclado la letra igual, escribo DESB y luego selecciono la que dice DESPRON. ¿Por qué? Porque esa es la que se refiere a la desviación media. Bien. Ahora voy a seleccionar los datos donde yo quiero que esta fórmula me calcule la desviación media. Como estoy trabajando con Bárbara en este caso, selecciono los datos de Bárbara y le doy Enter. Ahora sí, chicos. Tenemos más claridad. Entonces, recordar que si yo voy a calcular la desviación media, Sí, debo profe, utilizar... debo ver de nuevo. Ah, ya. Hagan entonces, por favor, ese cálculo para ver si les da igual y si no, lo volvemos a corregir. ¿Cómo les fue? Voy a escribir aquí un momentito algo mientras ustedes van trabajando allí. ¿Les está dando igual o no? Bien, voy a dejar esto por acá. Bien. Ahora sí, llegaron al mismo resultado, ¿no? Los que están trabajando.
A mí me dio lo mismo, profesor. A mí igual. Bien, genial. Entonces, por favor, la voy a volver a colocar aquí un momentico nada más para que ustedes la copien. DESPRON, mire, recuerden, DESPRON es igual a la desviación media en Excel. Bien, DESPRON. D-E-S-B-P-R-O-M. Esa va a ser la fórmula para poder calcular la desviación media con Excel. Bien. Ahora, yo aquí les copié y les puse en un fondito verde la fórmula de la varianza, que es lo siguiente que vamos a calcular. Y la varianza dice que yo debo... Ay, bueno, ahí me faltó colocarle el dividido entre n. Perdón, se me fue eso. Pero todo eso lo tiene ya interno aquí el Excel. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Igual, con el teclado, el símbolo igual, y escribir bar, ¿cierto? Ahora, vean que inmediatamente él me da varias opciones, bar.p y bar.s. Aquí sucede exactamente lo mismo que les expliqué hace un momento con la desviación estándar. Voy a tener que seleccionar si yo quiero calcular la varianza para una población o para una muestra, ¿cierto? Pregunto, ¿los datos que tiene Daniela y que tiene Bárbara son su población total o son una muestra nada más? ¿Qué dijimos anteriormente? Estos datos que tienen allí Daniela y Bárbara, ¿son su población total o son solo una muestra de ello? ¿Qué creen ustedes? 9.000, la total, ¿cierto? Así que yo debo escoger la opción que haga referencia a la población total. Y esa es bar.p. Bar.p. ¿Por qué? Porque ahí dice que calcula la varianza en función de la población total. Bien. Así que debo seleccionar esa. Le doy doble clic. Me pide otra vez el rango donde ellos quieren evaluar. Yo selecciono los rangos de Daniela. Le doy Enter. Y obtengo que la varianza es 11,04. Bien. 11,04. Me dicen por favor si les da igual. Y después hacemos lo mismo para Bárbara. Recuerden, con el teclado colocamos igual. Escribimos la palabra bar. Selecciono la bar.p porque es para la población total. Selecciono los datos de Bárbara y doy Enter. Y ya tengo entonces la varianza para Daniela y para Bárbara. ¿Claros hasta allí? ¿Dudas, consultas? Si yo revisara donde yo copié por aquí los datos al final para comparar. ¿Dónde fue que los copiamos? A ver. Acá. Finalmente, si ustedes observan, cuando hicimos los datos de Bárbara y de Daniela. A ver, esta creo que fue para... Ah, no, esta fue las semanas. Vean que la varianza nos dio 51,44 para Bárbara. 51,44. Si revisamos el Excel, nos está dando exactamente lo mismo. Ya, Martín, gracias por avisar. Vamos a anotarlo por aquí. Bien. ¿Tienen claridad con el uso de la fórmula para calcular la varianza? ¿O tiene alguna inquietud por allí? Bien. Recuerden, repito una vez más, es simplemente colocar igual y escribir bar, ¿cierto? Y saber que nosotros estamos trabajando con una población total, por lo tanto es bar.p. Bien. Eso sería. Y finalmente vamos ahora sí a calcular la desviación estándar, que se los expliqué hace rato de forma equivocada, como si fuera sido la desviación media. Así que ya está más fácil, ¿cierto? Porque ya lo expliqué. Igual, ¿ves? ¿Ven? Y ahora sí voy a colocar entonces la P. ¿Por qué la P? Porque estamos hablando de la población, ¿cierto? Doy doble clic allí y selecciono los datos de Daniela. Vean que me dio 3,32, 26, 40, una cantidad de números decimales. Bien. Yo le puedo disminuir la cantidad de decimales. ¿Dónde lo voy a hacer? Ubíquense en la barra de tareas. Observen que hay un símbolo, mire, donde dice número. Voy a ver si lo puedo señalar. Número, acá. Vean que hay un símbolo como de peso, hay un porcentaje, hay una cantidad de ceros y hay otros ceros acá que tienen una flechita a la derecha y una flechita a la izquierda.
Uno se llama aumentar decimales y el otro se llama disminuir decimales. Así que si yo tengo la celda seleccionada y le doy clic allí, vean que los decimales se van quitando, ¿vieron? Se van disminuyendo. Se van disminuyendo hasta donde yo quiera. Lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Se notó eso? ¿Cómo puedo disminuir? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir la última parte de cómo disminuirlo? Por supuesto. Voy a volverlos a aumentar entonces. Bien. Primero selecciono la celda donde me dio el resultado, ¿cierto? Debe estar seleccionada sí o sí. Y luego ubiquen acá arriba en la barra de tareas, tienen que estar primero en inicio, ¿cierto? Si están, por ejemplo, en insertar, no van a ver la opción. Si están en fórmulas, no van a ver la opción. Tienen que estar ubicados en inicio. Ya cuando estén ubicados en inicio, se vienen acá al lado donde dice combinar y centrar. Al lado hay unos símbolos. Está el de peso, está el de porcentaje, vienen unos ceros y vienen los ceros con unas flechitas azules. ¿Las ubican? Y se llaman Sí. esa flechita, bien. Hay una que se llama aumentar decimales y hay otra que se llama disminuir decimales. Como yo lo que quiero es disminuir, le empiezo a dar clic allí hasta que esto se vaya disminuyendo y me quede solo con 2 decimales. Bien, hasta que queden 3,32. ¿Se entiende? Ay, ahora sí. Es que no había visto bien dónde había puesto. No se preocupe. Entonces ahora calculemos la desviación estándar para Bárbara. Voy a esperar que ustedes lo hagan para ver cuánto les da. Bien. Una vez que lo hagan, por favor me lo indican. $7.17. Voy a anotarlo por acá. Dice que la 7,17. Vamos a verificar. Coloco la Lo mismo. igual. Le digo igual. Muy bien. Igual desves. Coloco la opción de la P. Selecciono los datos de Bárbara. Le doy Enter. Muy bien. Y ahora disminuyo los decimales. ¿Ven? 7,17. Muy bien. Excelente. Entonces acá tenemos todos los resultados, ¿cierto? De las medidas de dispersión. Si yo le puedo dar color a eso si yo quiero. Que ustedes han calculado, ¿ven? Y son los mismos datos que nosotros hicimos de forma manual. Ahora, aquí sucede algo muy importante. Resulta de que como yo lo hice poco a poco porque era de forma explicativa, para que ustedes entendieran el uso del Excel, pero hay una característica importante acá, y es que si yo este mismo ejercicio lo hago de forma manual, con calculadora, lápiz y papel, me puedo tardar 20 minutos en hacerlo, 30 minutos, haciéndolo con calma, haciéndolo bien hecho, ¿cierto? Mientras que el Excel, ya tomando la agilidad de las fórmulas, yo esto lo puedo hacer en 2-3 minutos máximo. ¿Ven? Yo lo estaba haciendo con calculadora porque me cuesta ocupar el Excel. O sea, no lo sé ocupar bien. Ya, pero hoy lo hizo bien. Sí, hasta el momento me ha ido dando los resultados que le da a usted. Claro, excelente, esa es la idea. Sí, no, obviamente, como tal vez ustedes no hayan podido usar esta herramienta, pero yo la voy a ir ingresando a nuestra asignatura de a poco, porque igual a ustedes les va a servir mucho. Una vez que ustedes salgan del colegio, que empiecen a estudiar, bien sea en un instituto, en una universidad, o el que va a ir a trabajar directamente, puede que se encuentre con esta situación donde requiera el uso básico del Excel por lo menos. ¿Bien? ¿Pregunta, chicos, hasta acá? ¿Dudas, consultas? ¿Nos quedó claro lo que hicimos el día de hoy? Sí, profe. Al menos a mí sí. Bueno, genial, Saraí. Igual, ahí hay otro ejercicio que igual lo vamos a resolver también en Excel. ¿Va a subir después la clase? Sí, de eso va que yo lo subo en la tarde. Pero igual recuerden, hay otro ejercicio que vamos a hacer con Excel también en la próxima semana. Y cada vez que hagamos porque aún nos falta ver las medidas de dispersión cuando los datos están agrupados, ¿no? Que se manejan un poco diferente. Hasta ahora hemos trabajado solamente datos no agrupados. Así que eso lo vamos a ver y lo vamos a ir viendo pues de a poco en nuestra asignatura. Bien, chicos, por favor no se retiren todavía, dejen su presente en el chat. Voy a